You've been living in a dream world, Neo. This is the world as it exists today. Hoy vamos a hablar un poco de la historia de Sabrina antes de Caos. O como les dicen mis vecinos, la serie de Netflix donde Salem no habla. Y si este video tiene más de 10.000 visitas, seguramente hagamos un video teoría sobre las cosas macabras en esta nueva serie de Netflix. Yo me imagino que como la gente que trabaja en Netflix no se puede mirar por más de 5 segundos los unos a los otros, siempre están buscando algo que filmar y poder mirar por más de 5 segundos. Y así como Death Note, Childish Adventures of Sabrina cayó en las garras corporativas, pero esta vez con un final feliz gracias a los creadores de Riverdale. Quizás lo más acertado de la serie fue elegir a Kiernan Shirkat como protagonista. Ella no solo es rubia, hermosa, con un gran talento actoral y una sonrisa que enamora. ¿Pero quién escribió esto? Con una estética sombría, Caos llegó a Netflix y se transformó en un éxito inmediato. Sin embargo, la historia comenzó mucho antes, cuando Sabrina, la bruja adolescente, fue publicada por la editorial Archie Comics en el año 1962. Sí, Sabrina es más vieja que tu mamá y tranquilamente podría ser tu abuela. Escrita por George Glandier y dibujado por Dan DeCarlos, Sabrina, esa dulce brujita, apareció en el número 22 de la publicación Archie Madhouse con un precio de tapa de 22 centavos de dólar. Si encontrás por ahí una publicación original, te comento que su precio actual es de $2.500. No tan caro como para comprarte un Prada, pero lo suficiente para disfrazarte de trapera con unos Gucci. Si sabes qué significa el apellido de Sabrina, puedes dejarlo acá abajo en los comentarios. Sabrina vive junto con sus dos tías en el pueblo de Greendale, que dentro del universo de Archie queda a pocos kilómetros de Riverdale. Maldito colorado y musculoso Archie, tendría que dejar de ilusionar a Betty y quedarse con Verónica. Sabrina tuvo diversas adaptaciones en animación, pero quizás la más conocida es el live action que protagonizó Clarissa de Clarissa lo explica todo. ¿No se llama Clarissa la de Clarissa lo explica todo? La adaptación más conocida fue la serie de televisión protagonizada por Melissa Joan Hart, que no solo fue un gran éxito que duró un par de temporadas más de lo que eran necesarias, sino que inmortalizó al absoluto rey de los memes, el gato Salem. Un gran saludo a todas las damas que están por ahí. Mi nombre es Salem, pero pueden llamarme el Doctor Amor. ¿Qué estás haciendo ahí? Oigan, tengo deseos y necesidades que el ronronear no puede satisfacer. El éxito y la popularidad de Sabrina se hizo mundial hasta el punto de que Melissa Joan Hart, dejó de ser Clarissa y se convirtió para siempre en Sabrina la bruja adolescente, aunque la actriz tenía más de 30. Fue así que la pasión millennial por la desconstrucción se dio cuenta que era necesario rearmar a esta pseudoheroína y en el año 2014 llegó a un nuevo y sin censura Archie Comics en una nueva ampliación del universo del Riverdale. Archie, te estoy mirando a vos y a tus abdominales. Llegó el momento de que dejes de pensar en la perfecta rubia y hermosa de labios perfectos y pelo hermoso de Betty y te fijes en Verónica. Escrito por Roberto Aguirre e ilustrado por Francesco Francavilla. Childish Adventures of Sabrina fue muy bien recibido por la crítica y el público especializado. Cuando hablamos de público especializado nos tenemos que acentuar en que son hombres que nunca tuvieron novia. Childish Adventures of Sabrina contaba una historia de terror ambientada en la década de 1960, que fácilmente se podría tomar como una secuela de la película de 1968 El bebé de Rosemary, y nos muestra el mundo de las brujas desde una mirada espeluznante y con un tono más realista. Bueno, mucho más real si sos satanista. Sin embargo, Childish Adventures of Sabrina es realmente una muy buena obra, con dibujos espeluznantes y un tono muy adulto que completa la desconstrucción del personaje de Sabrina, analizándolo y reinventándolo, bajo la premisa de que no todo puede ser bueno cuando sos una bruja satanista. El cómic de Childish Adventures of Sabrina lleva la propuesta hacia un punto más primario. La adolescencia es un tiempo de cambios y elecciones, donde los niños eligen convertirse en personas siguiendo sus instintos y descubriendo sus capacidades o poderes con los que tendrán que enfrentar la vida. Que si bien son completamente naturales, si lo ves dos veces podría parecer mágico. Las capacidades de razonar, de esforzarse, de dejar de depender de tus padres son elecciones que fácilmente pueden compararse con la elección de Sabrina, mitad humana, mitad bruja. Ella tiene que elegir. But these are desperate times. Sabrina, al igual que una adolescente, mitad niño, mitad adulta, tiene que enfrentar la elección de su vida. Pero esa es otra historia. Yo soy Lola y esta es la señora Vaca. No olvides suscribirte en el botón rojo de acá abajo y activar la campanita.
Tampoco olvides darle manita arriba al video si te gustó y compartirlo con todos tus amigos. Nos vemos la próxima, chao.